voy a contaros una historia. Érase una vez un malagueño que desde muy pequeño tuvo las ganas y la necesidad de comunicar muchas cosas y de hacerlo a través de la música. Tardó mucho tiempo en tener su canción como él quería, y hasta que completó todo ese proceso, bueno, él llegó incluso a viajar a China en busca de todas esas lecciones y de todos esos bálsamos para dejar su alma preparada para comunicar y sobre todo para hacer que su mensaje llegara cuanto más lejos mejor. Y precisamente hoy tengo la fortuna de contar con el protagonista de esa historia que todavía a esta hora sigue escribiéndose. Ramón Andrade, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, fortuna la mía, ¿eh? de que me hagáis un espacio. Oye, menuda historia, ¿no? Sí, bueno, ahí hemos estado dando muchas vueltas hasta que por fin este LB, como yo le llamo, ha salido. O está saliendo, está despegando un poco. Está saliendo. Sí. Bueno, una propuesta que no sería posible sin todo ese bagaje de vivencias que arrastras en tu vida, seguramente. Pues sí, creo que como todo artista comprometido con lo que hace o intentando ser lo más fiel a lo que cuenta y a lo que quiere exponer, pues he tenido un bagaje intensito, muy intenso, pero bueno, gracias a eso pues creo que he podido plasmar lo que quería y lo que necesitaba en este trabajo. Cuando yo me propuse las preguntas que iban a formar parte de esta charla, yo dije, necesito hablar con él de las cosas que han pasado en su vida, sin ser muy cotilla, que los periodistas a veces cometemos ese error, pero quería qué cosas habían pasado por tu vida para que estemos aquí a través de una línea de teléfono, pues conversando sobre el artista en que te has convertido y sobre tus canciones. Y una de las cosas que me llama la atención es la espiritualidad y lo místico. Es verdad que te compraste siendo adolescente, te compraste tu primera baraja de tarot porque te llamaba mogollón la atención eso, ¿no? Sí, así es. Sí, siempre he sido un niño, incluso de niño, y cuando he ido creciendo no ha desaparecido, ha ido incluso a más. Muy interesado un poco por el ocultismo, por la espiritualidad, porque qué hay detrás de esta vida, que no creo que no haya nada después de irnos de este mundo. No creo que sea real, o sea, que la verdad sea todo lo que vemos, tiene que haber algo más detrás. Siempre he estado muy conectado de manera, pues no sé si intuitiva o, no sé, de manera natural. Yo creo que verdaderamente todos de alguna manera estamos conectados de manera natural a ese lado, simplemente que uno pues no, por nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra estructura de la personalidad nos comprometemos más a investigar este tipo de campos, ¿no?, que otros, pero creo que hay un enlace entre todos los seres humanos y ese lado espiritual y místico que de alguna forma siempre está ahí, creo yo, en nuestro consciente o en nuestro subconsciente, pero yo creo que siempre está. Yo también lo creo. Sí. Y de hecho te voy a contar algo que le contaba hace poco a otro artista en referencia también a la música, ¿no? Como que la música siempre estuvo ahí, el ser humano la descubrió, pero realmente no inventamos nada, porque algo tan inherente a todas las culturas del mundo no podía ser inventado en algún tipo de civilización particular para compartir, sino que estaba ahí. Sencillamente el hombre lo descubrió. Sí, yo creo que efectivamente que la música es inherente al ser humano. Todos necesitamos de alguna forma sentirla y escucharla, pues desde el latido de nuestro corazón, que ya indica ahí una percusión, o exactamente, desde, no sé, pues los sonidos que envuelven a la naturaleza. Yo creo que la música es inherente, como tú dices, y forma parte de la historia del ser humano, de la historia evolutiva, claro que sí. Oye, Ramón, ¿cuándo te das cuenta que todo aquello que se te pasa por la cabeza, todo aquello que piensas, que te planteas, es necesario que salga convertido en canciones, en música? Bueno, pues yo desde chiquitito siempre he amado el escenario, he amado el cantar,
el componer, el escribir. Y sí que ha sido durante mi desarrollo, tanto en la infancia como en la adolescencia, como por supuesto sigue siéndolo en la etapa esta adulta, pues siempre ha sido muy, 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 muy necesario para mí el contar todas las experiencias que tengo, y qué mejor manera desde este lado que he desarrollado de forma pues, un poco autómata, ¿no? Ha sido un poco todo, pues, como te he dicho antes, saliendo de manera natural de mí, y qué mejor manera que ponerlo a través de las canciones, de la música, porque he tenido siempre esa necesidad. No te puedo explicar, pues como todo el mundo, ¿no? Hay gente que el deporte es súper significativo para él, la música para otros es más el teatro, bueno, las artes en general, u otra persona, pues cada uno en su línea de trabajo, por lo menos el trabajo que sentimos que queremos hacer, ¿no? Desde un principio. Yo creo que eso siempre está ahí. Hay algo que nos empuja y nos dice, pues, haz esto, haz lo otro, ¿no? Es como un impulso que tenemos dentro, y en mi caso siempre ha sido, pues eso, el crear canciones, crear música, melodías y también textos. Escribo muchísimo y leo también muchísimo, y bueno, pues esa ha sido mi inquietud, y pues no he querido dejar en este trabajo que esa parte mía musical, creadora de canciones y de melodías, esté desvinculada de lo que es mi lado, como hemos estado hablando, más espiritual y más místico. He querido unirlo. Y bueno, pues ha salido esto que espero que llegue a la gente que tenga que llegar, y no sé, pues de alguna manera ayude. Una de tus aficiones, además, aparte de la astrología y de la música, es el teatro. Y además, bueno, la interpretación musical, has estudiado de hecho interpretación musical, y un buen día te fuiste a China a trabajar como artista, que es un sitio donde precisamente, si algo hay, es otra cultura, pero diferente a todo lo que aquí en Occidente conocemos. Sí. ¿Qué aprendiste allí? ¿Cómo te enriqueció la estadía en China como artista? Pues fue increíble, porque me enseñó que no existen fronteras, que todas las fronteras las ponemos los seres humanos, y que hay personas maravillosas y comprometidas en todos sitios, ¿no? Porque uno siempre se siente como muy limitado a vivir lo que su propia cultura o la cultura más cercana a uno le dice y le enseña, y es maravilloso. Uh-huh. Pero cuando te vas a un sitio tan lejano como es China y estás influenciado por esa energía más oriental, como tú dices, súper diferente, pues te das cuenta que también te puede aportar, que no existen los límites más allá de lo que nos queramos nosotros mismos poner, esos condicionamientos, ¿no? Y que hay que vivir más en la inocencia. Creo que la inocencia, como cuando somos niños, es importantísimo mantenerla para no crear esos condicionamientos y esos límites, porque en la búsqueda de la verdad, de uno mismo, del autoconocimiento, esos límites y esos condicionamientos suponen un gran obstáculo, ¿no? Y yo creo que cultivando esa inocencia, por ejemplo, los asiáticos, bueno, pues hay de todo, evidentemente, como en todos lados, pero en general tienen, sobre todo los chinos, para mí, ¿no? Bajo mi experiencia, tienen como ese punto más inocente. Viven muy para adentro, no viven tan pendientes al exterior. También me he dado cuenta del equilibrio que hay que buscar entre el exterior y el interior. No es ni tanto el exterior como vivimos nosotros más, los europeos, los occidentales, ni tampoco es totalmente vivir en el interior desde el interior como ellos viven, ¿no? Los orientales en este caso. Entonces, el equilibrio, todos somos válidos, todos debemos aprender de todos. Y por supuesto luego también me he nutrido artísticamente, hablando musicalmente, de artistas y compañeros maravillosos, indoneses, filipinos, chinos, que me han aportado otra visión de la música. Por supuesto, los temas y la música más famosa que hay allí, súper distinta, pero he encontrado melodías también y canciones preciosas que he podido interpretar, que he podido cantar, y quieras o no, eso también me ha alimentado mucho a nivel artístico, musical, interpretativo, ¿no? Y luego, pues me ha enseñado mucho a vencer un poco la dependencia quizás que tenía con tener cerca recursos seguros, ¿no? Salir un poco de mi zona de confort y no tener a mamá tan cerca, o papá, o a mis amigos de siempre.
tenerlos, pero de una manera siempre se tienen, pero físicamente estar más alejado de eso, de ellos, me ha hecho crecer mucho como persona, ¿no? Y bueno, por supuesto el esfuerzo también, quieras o no, yo aunque muy agradecido que estoy, pero el esfuerzo que requiere irse tan lejos y estar tan alejado de tu cultura, de tu gente, pues eso también me ha supuesto un sacrificio, que creo que el sacrificio también es importante para el crecimiento, porque sin sacrificio nunca hay crecimiento. Es verdad, es verdad. Siempre tenemos que sacrificar algo menor por algo mayor para expandir la conciencia y crecer. Sí, 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 eso es cierto. Oye, cuéntame, ¿qué es LB? Lecciones y bálsamos. Pues es esto, es el recorrido que yo he tenido en la vida, que yo he calificado en este caso como lección bálsamo o lecciones bálsamos, LB como es el título del disco, porque de alguna forma he querido transmitir ese viaje que yo he hecho, y en este caso pues entre lecciones y bálsamos, ¿no? A veces constantemente estamos aprendiendo a través de lecciones que nos pone la vida y aprendiendo y aprendiendo. De vez en cuando viene un bálsamo, que es una época más tranquila donde podemos respirar, digo yo, asimilar lo aprendido y luego coger fuerzas para seguir creciendo, porque creo que la vida es un continuo aprendizaje y bueno, pues es un poco la metáfora que yo utilizo para mi viaje evolutivo, el viaje de todos, que considero que es así. Todos estamos metidos en el mismo barco y para mí en este trabajo, en este disco, lo he querido reflejar como eso, como las lecciones y bálsamos que vamos sorteando, que vamos investigando, que nos vamos moviendo entre ellos y ellas, y pues hasta llegar al bueno, para muchos la iluminación, para otros, bueno, lo más importante es hacer siempre lo mejor que podamos, que sepamos en cada momento, no culpabilizarnos tanto, actuar más desde la responsabilidad. Pero sí que me siento yo en esa línea de trabajo, me he dado cuenta, digo, me estoy moviendo continuamente, nos estamos moviendo continuamente entre lecciones y bálsamos, ¿no? Y es lo que hay. Sí. Y contra más lo aceptemos, mejor vamos a recorrer este sendero y realizar este viaje. Y es que además, fíjate que con todo lo que está cayendo ahora mismo, con todo lo del coronavirus, Sí. las pérdidas humanas que estamos teniendo valiosísimas, yo quiero pensar, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que la vida nos debe estar dando algún tipo de lección, y que después de todo esto, por muy doloroso que sea, vendrán los bálsamos para calmar todo el dolor que hemos pasado. Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Estamos viviendo una lección. Yo creo que la humanidad necesita pegar un salto. Todo es conciencia, verdaderamente en la vida todo es una conciencia. Cuando tenemos un nivel de conciencia y nos subimos a otro nivel de conciencia mayor, verdaderamente es como si subir el peldaño en una escalera, y tú no ves el suelo desde el primer peldaño como si lo ves desde el 10º, ¿no? Ves todo con otra perspectiva. Yo creo que por muy doloroso que todo sea, que sí lo es, evidentemente, y bueno, pues sintiéndolo mucho por todo el mundo que lo pasa mal, por todo lo que los pasamos mal de alguna manera o de otra, en este caso las pérdidas, como tú dices, que se están teniendo de vidas humanas. Es muy doloroso todo, pero sí que nos va a llevar a un mejor conocimiento de nosotros mismos y de lo que es la vida en sí, que es que se nos ha olvidado. Ahora que nos han quitado esta... Bueno, nos han quitado la normalidad que para nosotros teníamos. Cuando volvamos a ella sí que la vamos a valorar de otra manera, vamos a valorar la vida de otra manera. Sí. Y yo creo que era necesario. Pérdidas humanas siempre está habiendo, como siempre digo yo. Sí es cierto que puede haber una pandemia, sí es cierto que esto es un problema, por supuesto, pero ¿cuántas enfermedades hay peores? ¿Cuántos males hay en el mundo que son horribles, peores, provocados incluso por el mismo ser humano? ¿Cuánta gente que se muere de hambre en el mundo? Y a quien no nos afecta, a quien no lo ve de cerca, no le prestamos atención. Ahora que esta pandemia está ocurriendo a nivel general y no entiende de posiciones sociales, ni de religiones, ni nada, pues estamos viéndolos todos como una amenaza en general, y es cuando nos estamos sintiendo más unidos que nunca. Pues eso es verdad. Oye, son 14 canciones, que además has ido haciendo a través de crowdfunding, ¿verdad? Sí, yo empecé a realizar el disco y cuando lo tenía casi terminado necesitaba un empuje económico y decidí hacer un crowdfunding, no solo para promocionarlo también y darlo a conocer a través del crowdfunding, en este caso con Berkami,
sino para reunir un poco de dinero el que me faltaba, el que había puesto y me había quedado en cero patatero, como se dice aquí en mi tierra, para poder seguir adelante con el proyecto y tener un fondito. Y bueno, pues se consiguió y ahora estamos en pleno proceso de entregar las recompensas a todo el mundo que puso ahí un dinero, los mecenas, y estamos intentando que el disco digital salga ya en plataformas, que saldrá este mes de febrero a finales, espero. Y luego el disco físico de todo el mundo que lo encargó y lo pidió, pues también saldrá pues a finales de febrero, quizás ya en marzo. Y bueno, pues a ver qué tal se desarrolla todo. Muy bien. Tengo aquí un sencillo que vamos a estar escuchando por ahí debajo, que se llama Razones. Cuando uno habla de bálsamos, de lecciones, también obviamente tiene que hablar de razones, porque muchas se desprenden, ¿no? de tanto de las lecciones como de los bálsamos. Sí. Razones para muchas cosas. Sí, para mí la canción de Razones, el single Razones, significa un poco todas esas razones que he tenido para estar donde estoy, para llegar hasta donde he llegado y para hacer este trabajo. Y pues creo que siempre la vida te da razones para continuar. La cuestión es que hagas por verlo, ¿no? Pero siempre hay razones y hemos elegido este single, he elegido y han elegido conmigo a la gente que le he pedido ayuda, al productor, a algún asistente artístico que me ha llevado y demás. Hemos elegido este single porque es un poco, no el eje central del disco, pero sí un poco el leitmotiv, lo que lo ha movido todo, ¿no? De hecho, no es una de las canciones más antiguas. En LB tenemos canciones que yo he escrito desde 2010, imagínate, y algunas muy actuales que han surgido durante el proceso de grabación y de producción del disco. Y Razones, no sé si es del 2018, y le hemos terminado de la forma en el 2020 cuando lo hemos grabado, pero sí que supone un poco el leitmotiv, el empuje que necesitamos todos, creo, para realizar lo que queremos realizar y para tirar para adelante. Y en este caso el empuje que he tenido yo para seguir, para no caer ni no volverme chiquitito, decir, no, tengo razones y tengo, como digo en la canción, lamentos, instintos y un poco de todo, pero gracias a esto he podido tirar para adelante y he podido buscarle un significado y se lo sigo buscando a todo. Oye, ¿a qué has tenido que renunciar a nivel personal para poder hacer el disco que tú querías con las canciones que tú querías? Pues he tenido que renunciar a muchas cosas, principalmente a tener quizás una vida laboral más estable. Yo siempre digo que si hubiera invertido toda la energía que he invertido en que llegara este momento y sacar este trabajo, lo hubiera invertido en hacer unas oposiciones, estaría ya con un grado seguramente bastante grande en el gobierno, en cualquier sitio, porque he invertido mucha energía y muchas veces miro para atrás y digo, madre mía, la estabilidad a lo mejor económica o laboral que yo podría tener, porque siempre pues no me falta el trabajo, gracias a Dios, nunca me ha faltado, siempre estoy pellizcando de aquí y de allí haciendo, pero evidentemente no tengo una estabilidad a mi edad que puede tener otra persona, que podría tener otra persona, habiendo invertido la cantidad de energía y el esfuerzo y el trabajo que he invertido yo, ¿no? Pero creo que ha merecido la pena, porque si no, no sería yo, si no, no sería mi vida. Seguramente me he equivocado, he hecho cosas mal, podría haber hecho cosas más de forma más inteligente, pues claro que sí, todo siempre de alguna manera. Pero he tenido un poco que sacrificar esa estabilidad que podría haber tenido a nivel económico, laboral, quizás también para formar una familia con más tranquilidad o tener un hogar propio, que aún no lo tengo. Pero bueno, también son cosas condicionamientos que te impone la sociedad, como te he dicho antes, ¿no? Es un poco, vivimos también metidos en un inconsciente colectivo que nos hace ir con una inercia y cumplir unas expectativas que la mayoría de las veces no son nuestras, no es de nuestra esencia, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, pues procuro estar ahí en ese pensamiento. Muy bien, muy bien. Oye, cuéntame, ¿cómo te encontramos en redes sociales y dónde podemos estar al tanto de todas las noticias, las canciones que van saliendo, el lanzamiento esperadísimo del disco, por supuesto? Claro que sí, pues en redes sociales me muevo muchísimo, sobre todo en Facebook y en Instagram. En Instagram soy Ramón Andrade con 4 barras bajas.
Y en Facebook, tal cual, Ramón Andrade, con ese nombre aparece tanto mi página artística como más mi Facebook público personal, pero en los dos lo utilizo para promocionar todo lo que viene y todo lo que voy a hacer. Y luego también tengo una cuenta en YouTube, que también la pueden buscar por Ramón Andrade. Muy bien. Ramón, que ha sido un gusto. Encantado de charlar contigo y de conocer ese universo musical que tienes, que es interesante y riquísimo. Pues a ver cómo ahora lo desarrollo, cómo lo enfrento, cómo lo lucho y lo peleo y cómo lo recibe la gente, a ver qué tal. Vamos sin expectativa, pero haciendo lo que creemos que tenemos que hacer. ¿Hay miedillo? Sí hay miedo, pero creo que el miedo más es por factores personales que tengo que vencer. También este trabajo, como buen trabajo de creación artística, me ha removido y me ha sacado aún todavía más mierda, con disculpa de la palabra, pero es así. Y estoy en un momento en el que yo creo que todos, ¿no? También por la situación que estamos viviendo, pero estoy en un momento en el que necesito encontrarme yo, valorarme yo también, crecer en autoestima, ser yo más que nunca. Y en ese recorrido estoy, trabajándome, utilizando las herramientas de crecimiento personal que puedo y no quiero parar de utilizar eso, porque eso es lo que nos hace como personas y es lo que quiero mostrar también. Quiero que se refleje en el artista. Para poder ayudar hay que ayudarse primero uno mismo. Pues sí. Te mando un abrazo fuerte, amigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, de verdad. A ti por tu tiempo, por tu espacio, por brindarme esta oportunidad. Y nada, espero que podamos volver a hablar pronto, si Dios quiere. Ojalá que sí. Y que vaya todo muy bien. Gracias por vuestro espacio. Aquí tienes tu casa. Un abrazo. Gracias, de verdad. Un abrazo.